La escena postcréditos de Spider-Man, Un nuevo día, acaba de confirmar que Peter Parker desapareció del universo entero. Esta imagen del rastreador arácnido tiene una explicación que nadie está viendo y podría conectar directamente con Vengadores, Secret Wars, con el multiverso destruyéndose y hasta con el regreso del simbionte de Venom. Quédate hasta el final porque esta teoría lo cambia todo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo. Aquí en Protocolo Vengadores vamos directo a lo que interesa. La escena post-créditos de Spider-Man. Un nuevo día fue, como mínimo, desconcertante, porque en realidad no coincide del todo con lo que el propio filme nos mostró. Primero, hablemos de esa aplicación de rastreo de Spider-Man que aparece en la escena. Sony lanzó incluso un video promocional con Ned Leeds, presentando el Spider Tracker, el rastreador arácnido, que en el mundo real fue una colaboración con Samsung. Un sitio promocional donde puedes comprar boletos para la película, ver fotos detrás de cámaras, información sobre los villanos y mucho más. Pero dentro de la lógica del universo de la película, la cosa es un poco distinta, porque el propio Ned explica que no se trata de un GPS que rastree a Spider-Man como tal. El Spider Tracker es, en realidad, una forma de que la gente reporte avistamientos de Spider-Man. Vi a Spider-Man aquí en la calle, lo reportas, y aparece en la aplicación. La gente puede coordinar encuentros, puede subir información sobre los villanos de Spider-Man, y todo eso se maneja a través de esta app. La escena post-créditos muestra básicamente un icono en la aplicación ubicado en Nueva York, solo que ese icono, en lugar de identificar a Spider-Man, dice Spider-Man no encontrado, casi como si fuera un GPS real, es decir, transmitiendo una lógica distinta a la que la propia película había establecido para la app. Así que, para empezar, ya arranca contradiciéndose un poco, pero está bien, podemos asumir que la funcionalidad de la aplicación cambió al final de la película. Sigamos esa lógica. La cámara se va alejando, alejando. Spider-Man no está siendo localizado en el planeta Tierra, y entonces la pantalla de la aplicación se aleja, lo cual tampoco tiene mucha lógica pensando en una app real. Pero bueno, y localiza a Spider-Man en el espacio. Spider-Man está en el espacio. Eso es lo que la aplicación nos dice. Eso es lo que la escena post-créditos nos confirma, sin lugar a duda. Y durante ese recorrido de la Tierra al espacio ocurre un glitch. La aplicación falla por un instante. Este detalle es importantísimo y lo vamos a retomar más adelante. Pero, ¿significa esto que Spider-Man va a estar en Vengadores? ¿Doomsday? Mira, hasta tiene sentido especular con eso, porque los Cuatro Fantásticos tienen una nave espacial que apareció en el tráiler y también podemos conectarlo con la escena post-créditos de Thunderbolts. ¿Qué pasa en la post-créditos de Thunderbolts? Los héroes avistan la nave de los Cuatro Fantásticos llegando a la Tierra. Esa es la gran conexión de la película, bastante obvia, por cierto. Pero antes de eso, el propio equipo comenta que hay una especie de crisis ocurriendo en el espacio y que nadie les avisó al respecto. ¿Qué crisis es esa en el espacio? Ya nos indica que algo va a pasar allá afuera, tal vez relacionado con las incursiones, y ya voy a llegar a ese punto. Pero esto podría explicar todo. Si Spider-Man está en el espacio y hay una crisis ocurriendo justamente en el espacio, significa que Spider-Man va a estar involucrado en esa crisis, o sea, en Vengadores. ¿Doomsday? Creo que es una conclusión súper válida. Sin embargo, tenemos información desde adentro de que el Peter Parker de Tom Holland no estaría en Doomsday. Probablemente él solo aparezca en Secret Wars. De hecho, el texto que aparece al final de la película dice, Spider-Man regresará, y no dice que regresará en Doomsday, solo dice que regresará algún día. ¿Cuándo va a regresar? Creo que aquí podemos retomar un poco la relación entre Yelena Belova y Peter Parker, porque cuando ella estaba hablando con él sobre los desafíos que él estaba enfrentando, le decía que sus desafíos eran cosa de niños comparados con lo que ella y los Vengadores enfrentaban, crisis de otro nivel, problemas mucho más grandes. Esto puede indicar que los Vengadores ni siquiera considerarían llamar a Spider-Man para ayudar en esta crisis que ellos estarían enfrentando. Así que esto ya me deja con cierta duda desde el punto de vista de la historia, sobre si Spider-Man estará en Doomsday. Y aquí entra otro tema de bastidores. Se dice que en realidad el Peter de Tom Holland no estaría en el próximo Vengadores, pero sí tendríamos a un Spider-Man y sería el Spider-Man de Tobey Maguire. Varias personas comentaron en mi video anterior con spoilers sobre esta posibilidad. ¿Será que ese momento en que la aplicación rastreó a un Spider-Man
¿Fue en realidad otra versión de Spider-Man en otra realidad? ¿Sería el arácnido de Tobey Maguire el que la aplicación localizó? Aquí de nuevo podemos cuestionar la lógica. La aplicación, en teoría, dentro de la película funciona con la gente reportando avistamientos de Spider-Man. ¿Quién habría reportado un avistamiento del Spider-Man de Tobey Maguire en el espacio? ¿Quién habría usado la aplicación para eso? Es una pregunta válida, pero otra pregunta que también vale la pena hacer es, ¿por qué el Spider-Man de Tobey estaría en el espacio cerca de la Tierra? ¿Será que Tobey estaría en la nave de los Cuatro Fantásticos y por eso ocurrió esto? Creo que no. Creo que esto tendría mucho más que ver con las incursiones. En el universo cinematográfico de Marvel ya se nos mostró qué es una incursión. Cuando un universo entra en colapso, específicamente cuando está a punto de colisionar con otro universo. En los cómics, esto tiene una representación visual muy fuerte porque se nos presenta el concepto de que el multiverso está de alguna forma anclado por la versión de planeta Tierra de cada universo. Entonces, cuando los universos van a colisionar, en realidad son dos tierras de dos universos paralelos que de repente aparecen una frente a la otra y chocan. Y cuando chocan, ambas se destruyen. Por eso existe esa viñeta icónica de los cómics donde se ven dos planetas Tierra colisionando y destruyéndose. Así se representa una incursión en los cómics, con un planeta apareciendo en el cielo. Así es como los héroes se dan cuenta de que una incursión está comenzando, y ahí tienen un tiempo determinado para intentar sobrevivir. En ese caso, la estrategia de supervivencia es destruir la otra Tierra antes de que choque con la de ellos, y así salvan su propio universo destruyendo el otro. Como dije, el planeta Tierra se convierte en el ancla de todo un universo dentro de esta lógica de las incursiones en los cómics. Pero tú dirás, Protocolo Vengadores, esos son los cómics, no tienen nada que ver, la película va a ser diferente. ¿Será? ¿Será que va a ser diferente? Porque en esa pequeña escena inicial, cuando vemos al profesor Xavier mirando por la ventana, se puede ver en el reflejo del cristal. Miren esto, es maravilloso. En el reflejo de la ventana aparece una esfera. No se parece al reflejo de otro planeta en el cielo, como entrando en colisión con el planeta de ellos o explotando al acercarse. Esto me recuerda a esta página de los cómics, donde se muestra a los Illuminati siendo testigos de la destrucción de otra Tierra. Porque los Illuminati en los cómics básicamente se dedicaron a eso, derrotar, o mejor dicho, destruir varias otras tierras para salvar su propio planeta y su propio universo. Y mira, hay rumores en Internet de que exactamente eso es lo que los X-Men van a estar haciendo también, destruyendo otros planetas para salvar el suyo. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el rastreador arácnido, con Tobey Maguire y con la escena post-créditos de Spider-Man? ¿Todavía no conectas los puntos? Está bien, te explico. Imagina que en Vengadores, Doomsday ocurre esta incursión, donde aparece otra Tierra cara a cara con la Tierra principal de las películas de Marvel. Imagínatelo. Y es justamente eso lo que el rastreador arácnido estaría localizando. No es que Spider-Man esté en el espacio, sino en otro planeta que apareció cara a cara con la Tierra, ¿entiendes? Ahí es donde entra toda la lógica de que este rastreador podría haber localizado en realidad a Tobey Maguire, porque en esta teoría, esa otra Tierra representaría el universo de Spider-Man y de Tobey Maguire, que habría vuelto a aparecer cara a cara con nuestro universo. Cada vez que digo apareció un universo o apareció un planeta Tierra, me refiero exactamente a lo que expliqué. El planeta Tierra representa al universo entero dentro de esta lógica de incursiones. Sin embargo, aunque esta hipótesis encaje muy bien, hay un problema. Porque no es solamente que Spider-Man sea localizado fuera de la Tierra. Eso no es lo único que muestra la escena post-créditos. También muestra que Spider-Man no está siendo localizado en la Tierra. Entonces, de forma inevitable, Peter desapareció del planeta Tierra según la lógica de la escena. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Existen otras hipótesis que van más allá de esta lógica de la incursión y del Spider-Man de Tobey Maguire, que nos llevan no a Doomsday, sino a Vengadores, Secret Wars, programada para 2027. Varias filtraciones de bastidores dicen que el Spider-Man de Tom Holland sí estará en esa película, que será importante para la historia, y que incluso el personaje de Jean the Wolf también estará presente. Desde mi punto de vista, si estamos hablando de Secret Wars, ya no tendría mucho sentido usar la teoría de la incursión para esto. No digo que no vaya a ocurrir una incursión en Secret Wars, pero creo que ese asunto del multiverso destruyéndose ya se resuelve, o al menos ya ocurre en Doomsday. En Secret Wars deberíamos estar lidiando con un multiverso ya destruido, ya desaparecido, ya borrado del mapa. De hecho, en los cómics de Secret Wars de 2015,
El multiverso ya comienza destruido, ya está desapareciendo, y la mayor parte de la historia ocurre en el Battleworld o mundo de batalla, un planeta improvisado, digámoslo así, que reunió todo lo que quedó del multiverso. Es literalmente un planeta hecho de retazos de diferentes universos, de diferentes realidades. En las películas de Marvel ya nos han mostrado un lugar parecido a eso, el vacío, donde ocurre buena parte de la película Deadpool y Wolverine. Parece un basurero del multiverso, ¿no? ¿Será que las futuras películas de Vengadores se van a desarrollar en un lugar así? ¿Será esa la versión cinematográfica del mundo de batalla? Creo que encaja perfectamente, tiene mucho sentido. Pero bueno, volviendo a la escena post-créditos, puede ser que, al localizar a Spider-Man en el espacio, lo que la aplicación en realidad estuviera haciendo era localizarlo en el mundo de batalla. No tendría mucho sentido que el mundo de batalla estuviera fuera del planeta Tierra, porque, al fin y al cabo, ese mundo de batalla estaría fuera del universo, incluso fuera del multiverso. Sin embargo, la aplicación no tendría forma de representar eso correctamente. Sería justamente un glitch en la aplicación, y ahí está, el glitch en la aplicación. Este detalle es sumamente importante porque, como conté al principio, primero la app no localiza a Spider-Man en la Tierra, luego ocurre un glitch mientras la pantalla se aleja, y finalmente lo muestra en el espacio. Este glitch quizás no sea casualidad, se parece mucho a los glitches que vemos cuando se trata de atravesar universos en Spider-Man, un nuevo universo. Se podría decir incluso que recuerda un poco al efecto que vemos cuando los personajes cambian de universo en Spider-Man, No Way Home. Entonces, para mí, esta fue una forma de que la escena, a través de la aplicación, nos mostrara que Peter salió de nuestro universo. Eso es, no solo se fue al espacio, sino que salió de nuestro universo. Y yo diría que esto se conecta más no con el mundo de batalla en sí, sino con la balsa salvavidas de los cómics de Secret Wars. ¿Qué es lo que pasa ahí? El multiverso en los cómics está siendo destruido, y entonces los héroes de la Tierra, especialmente Reed Richards, decide construir una especie de balsa salvavidas para rescatar al máximo número de personas posible. Él reúne a un grupo de gente y los mete dentro de esa balsa, porque ahí dentro sobrevivirían de alguna forma al fin del multiverso. Son muy pocos los héroes que logran salvarse en medio de ese caos, porque está ocurriendo un apocalipsis brutal en el planeta Tierra. De hecho, hay un momento en que Susan Storm, la mujer invisible, intenta salvar a un grupo de personas que quedó afuera, pero al colisionar los universos, ella no logra mantener su campo de fuerza y muere justo frente a Reed Richards, lo cual genera una situación profundamente traumática para toda su familia. Y así, presencian cómo el multiverso desaparece desde dentro de esa balsa salvavidas, digo balsa, pero en realidad es una nave espacial en los cómics, algo así como una gran rosca o dona. Y hay algo muy interesante que ocurre relacionado con Spider-Man, específicamente el Spider-Man de Miles Morales, del universo Ultimate, que es justamente el universo que está colisionando con el universo principal de los cómics en ese momento. Él ve esa nave, no entiende bien qué está pasando, y termina entrando ahí a escondidas como decolado. Así, Spider-Man se salva de la destrucción del multiverso y termina siendo uno de los pocos que recuerda lo que pasó antes de la destrucción del multiverso ya estando en el mundo de batalla. Y yo me pregunto, ¿y si es exactamente esto lo que va a pasar con el Spider-Man de Tom Holland al final de Doomsday o al inicio de Secret Wars? ¿Sabes? Los héroes construyen esa balsa salvavidas y Spider-Man, sin querer, termina entrando también, tal vez queriendo investigar qué está pasando. Esto justificaría, primero, el hecho de que no sea localizado en la Tierra, porque ya no estaría ahí. Justificaría también el glitch que ocurre en la aplicación mientras el mapa se va moviendo, porque por al fin y al cabo el multiverso estaría siendo destruido, entonces ese glitch representaría el cruce entre realidades tal como en un nuevo universo, y también justificaría que sea localizado en el espacio, porque sería una forma, digamos, improvisada, de que el mapa de la aplicación ubicara a Spider-Man en una región no mapeada, desconocida para los datos de la app. En este caso, dentro de la balsa que va a sobrevivir a la destrucción del multiverso. Y aquí podemos volver a esa pregunta. ¿La aplicación se convirtió en un GPS real y por eso lo localizó ahí? No, eso no tendría sentido porque un GPS no funcionaría si el multiverso fuera destruido. Entonces, vale la pena imaginar que la lógica de que la gente reporta avistamientos de Spider-Man se mantiene. Tal vez alguien vio a Spider-Man dentro de la balsa y lo reportó desde ahí adentro. ¿Quién sería? ¿El propio Ned Leeds? ¿Será que Ned también sobrevivió en esa balsa junto con Spider-Man
y por eso fue localizado en el espacio. Creo que esta conexión de información explicaría absolutamente todo. ¿Tú qué opinas? Pero esto no termina aquí. Vale la pena que hablemos también de Venom, más específicamente del simbionte de Venom. Como recordarás, Eddie Brock, es decir, Venom de las películas de Sony, fue traído al universo principal de Marvel, pero se quedó únicamente en la escena post-créditos de Spider-Man, No Way Home. Él no interactuó con los tres Spider-Man que se encontraron ahí, ni con los villanos que vinieron de otros universos, nada de eso. Pero el hecho es que él llegó al universo principal, se quedó por la zona de México y cuando se fue dejó un pequeño pedazo del simbionte atrás. Esto es sumamente interesante porque queda la esperanza de que ese pedacito de simbionte eventualmente se encuentre y se conecte con el Spider-Man de Tom Holland. Y mucha gente quizás no se dio cuenta, pero esta nueva película, Spider-Man, Un Nuevo Día, dejó varias pistas para conectarse eventualmente con la aparición de Venom, empezando por el propio hecho de que Spider-Man, según la escena post-créditos, aparece fuera del planeta Tierra, y el simbionte de Venom es precisamente alienígena. Pero también está el personaje de Jean DeWolf. En la película, ella aparece como esa jefa de policía que trabaja junto a Spider-Man. En los cómics, ella existe y eventualmente es asesinada, lo cual es un gran problema. Y adivina quién publica un artículo revelando quién la mató. Sí, fue Eddie Brock, exactamente ese Eddie Brock, que eventualmente se conecta con el simbionte y se convierte en Venom, solo que cuando él publicó ese artículo revelando la muerte de la jefa de policía, Spider-Man hizo su propia investigación y descubrió que lo que Eddie Brock publicó era falso, era mentira. Y eso le quitó toda la credibilidad a Eddie Brock. Fue exactamente eso lo que hizo que Eddie odiara a Spider-Man. Después, cuando Spider-Man se separó del traje negro, es decir, del simbionte, ese traje negro se conectó con Eddie Brock. Y ahí, tanto el traje negro como Eddie odiaban a Spider-Man, y juntos emprendieron un ataque contra él. Es decir, algo que parecía sin importancia, como esa jefa de policía que apareció en la película, ya tiene una conexión directa con la historia del traje negro de Spider-Man, que lleva directamente a Venom. Pero también tenemos a Vengadores, Secret Wars. ¿Por qué, gente? Porque Secret Wars está por llegar y fue justamente en los cómics de los años 80 de Secret Wars, solo para explicar esto, gente que ocurrió la primera Secret Wars en los cómics de Marvel. Básicamente, tomaron a un montón de héroes y villanos y los pusieron a pelear entre ellos. Y más recientemente, en el año 2015, ocurrió otra Secret Wars en los cómics. Y ahí sí, esa Secret Wars de 2015 añade todos esos elementos de incursión, del fin del multiverso, todas esas cosas que deberíamos ver adaptadas en la película Vengadores, Secret Wars de 2027. ¿De acuerdo? Lo que el cine suele hacer es tomar la historia más reciente de los cómics, pero también agregar algunos elementos de la historia clásica. Así es como funciona el cine. Toma un poco de aquí, un poco de allá y crea algo nuevo. Entonces no sería ninguna sorpresa imaginar que en Secret Wars el Spider-Man de Tom Holland se encuentre con el simbionte y se ponga el traje negro. Incluso podemos armar una pequeña línea de tiempo de lo que podría pasarle al Spider-Man de Tom. Aparece en la película Secret Wars, tiene contacto con el traje negro, se queda con el traje negro puesto. Después, habría una futura película de Spider-Man tras todo esto. Y en esa futura película tal vez se libere del traje negro. Y ahí podría adaptarse toda la historia del asesinato de la jefa de policía, con Eddie Brock en el centro de todo y Venom apareciendo también. Todas las pistas están ahí, gente, frente a nuestros ojos. Y entonces vuelve la pregunta, si Spider-Man, de acuerdo con la escena post-créditos, pudo haber salido fuera del universo como vimos con el rastreador arácnido y si va a vestir el traje negro en Secret Wars, eso significa que el simbionte de Venom que quedó en el universo principal va a tener que llegar hasta donde sea que Spider-Man aparezca en ese otro universo. Él tiene que estar en el mismo lugar que ese simbionte. Usando la lógica de la balsa salvavidas de los cómics, ¿no sería interesante que, por ejemplo, dentro de esa balsa, los héroes lograran meter a un grupo de personas? Y entre ese grupo también hubiera algunos científicos, no sé, que hubieran salvado ese pedacito del simbionte de Venom y que se quedara ahí adentro? Porque mira, en los cómics es exactamente así. Spider-Man necesitaba un traje nuevo, porque el suyo estaba roto. Fue a una máquina donde estaba el simbionte, se conectó a él y listo, quedó con el traje negro. Así de simple, así de simple. ¿Entendieron todo, gente? Hice muchísimas conexiones, hablé de muchísimas cosas, pero me encantaría saber tu opinión también.
Comenta aquí abajo, vamos a intercambiar ideas. Y antes de irnos, quiero pedirte algo importantísimo. Si todavía no le diste seguir al canal, es el momento de hacerlo, en serio. Seguir a Protocolo Vengadores es la forma más importante de apoyar este contenido y de asegurarte de que no te pierdas ni un solo análisis, ni una sola teoría, ni una sola conexión como la que acabamos de armar hoy. Cada video que hacemos aquí depende de que tú decidas seguir el canal, así que, por favor, dale seguir ahora mismo, no lo dejes para después. Y ya que estamos, dale también like a este video, porque eso ayuda muchísimo a que más gente vea este contenido y a que sigamos trayendo teorías como esta. Y no olvides comentar qué piensas de todo esto. ¿Crees que Spider-Man fue a parar al mundo de batalla? ¿Crees que fue el Spider-Man de Tobey Maguire el que el rastreador localizó? Cuéntame todo en los comentarios. Muchísimas gracias por tu compañía de siempre. Aquí en pantalla tienes más videos que te van a encantar. Este es Protocolo Vengadores cerrando transmisión.